Llegué tarde a la cena de empresa para parejas, más por mala suerte que por distracción. Un accidente de tráfico tonto, una reunión que se alargó demasiado, y sin darme cuenta, todos los invitados estaban sentados en sus mesas, sonriendo a sus copas de vino, como si el mundo exterior no tuviera ninguna urgencia. Entré discretamente, intentando disimular mi retraso con una sonrisa informal. Recorrí con la mirada la sala en busca de mi esposa, y al principio pensé que solo estaba esperando, incómoda, como suele estar sola en entornos corporativos. Pero no estaba sola. Estaba con él. No tardé más de 2 segundos en reconocer esa sonrisa falsa y forzada que siempre les dedicaba a sus compañeros de trabajo. Pero en ese momento, no era falsa. Era una sonrisa sincera, amplia y rendida. Se reía de verdad, inclinando su cuerpo hacia el de él, tocándole el brazo de una forma casi imperceptible pero íntima. Algo dentro de mí se congeló. Parpadeé. Por un segundo creí que solo intentaba ser educada, socializar mientras me esperaba. Pero cuando me acerqué a la mesa, ambos se congelaron, como si los hubieran pillado justo en el momento en que cometían un pecado. No era la vergüenza de alguien que ha sido interrumpido en una conversación. Era la sorpresa de alguien que no esperaba ser pillado. Me saludaron con nerviosismo, y yo, sin reaccionar, simplemente les devolví el saludo. No armé una escena. Simplemente me alejé. Pero por dentro, todo mi cuerpo temblaba. En el coche, las lágrimas precedieron a la ira. La traición tiene un sabor peculiar, amargo y ácido, que quema la garganta y pesa en el estómago. Conducía sin rumbo, intentando digerir que los años de matrimonio, las promesas de fidelidad, los planes de tener hijos y los viajes, todo aquello era ahora solo una farsa bien ensayada. Llegué a casa, me senté en el sofá y miré al vacío. El vacío del silencio se mezclaba con el sonido de mis pensamientos, gritando preguntas sin respuesta. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Por qué? ¿Qué había hecho mal? Pero después de horas allí, entendí algo, no iba a rogarle amor. No iba a competir con nadie. Y mucho menos intentar salvar una relación que ella misma ya había enterrado. Planeé el divorcio en silencio. Fríamente. Con precisión. El amor que sentía dio paso a un instinto de autoprotección que nunca imaginé tener. Empecé a cortar lazos con ella sin que se diera cuenta. Creé un plan para liberarme con dignidad. Y en medio de esta reconstrucción, cuando ya no la buscaba, regresó. Llamaba a mi puerta, con los ojos hinchados, susurrando que había cometido el mayor error de su vida. Que no sabía lo que hacía, que solo había sido un desliz, que yo era su todo, su refugio. Pero no sabía que era demasiado tarde. Porque mientras ella vivía su aventura, yo volvía a empezar. Conocí a alguien. Alguien que me devolvió la ligereza de los pequeños gestos, que me escuchaba con atención, que se reía de mis chistes malos y me miraba como si fuera imposible reemplazarme. Cuando le conté esto, mi exesposa se derrumbó. Me miró en silencio durante largos segundos, como si no pudiera creer que hubiera superado la situación tan rápido. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era lo que yo había descubierto días antes de la traición. Había reservado un viaje de 7 días a un paraíso lejano, y allí planeaba renovar nuestros votos y, más que eso, comenzar nuestro intento de formar una familia. Era mi forma de decirle, estoy listo para ser padre, estoy listo para otros 30 años contigo. Ella nunca lo supo. Nunca supo que días antes de engañarla, había planeado embarazarla en ese viaje. Que esta escapada romántica era un plan secreto para reavivar lo que teníamos y empezar un nuevo capítulo en nuestras vidas. Y esa es la parte que más duele. No solo destruyó un matrimonio. Destruyó una historia que estaba a punto de reescribirse con aún más amor. Nunca sabrá cuántas noches me desvelé eligiendo el mejor destino, la mejor habitación con vistas al mar, la lista de reproducción que sonaría en la cena sorpresa que había reservado. Nunca sabrá que en ese lugar, escondido en un estuche de cuero, había un anillo de bodas nuevo, hecho a medida, con la fecha del viaje grabada en el interior. Un anillo que nunca salió del fondo de mi cajón, hasta el día que lo saqué para tirarlo. Y cuando regresó llorando, suplicando perdón, diciendo que quería otra oportunidad, diciendo que haría lo que fuera por recuperar lo que teníamos, la miré a los ojos y me di cuenta de que ya no había un nosotros.
Que el futuro que imaginaba para los dos ahora pertenecía a otra persona. Me preguntó si había otro. Dudé. No porque dudara, sino porque comprendí que decir que sí sería el golpe definitivo para su alma. Así que dije, sí, hay otro. Y estoy comprometida. No dijo nada. No gritó, no lloró. Simplemente guardó silencio. Quizás porque, en el fondo, sabía que se lo merecía. O quizás porque por fin había comprendido que, entre lo que había vivido con su jefe y lo que yo había planeado con ella, había un abismo que jamás podría volver a cruzar. Lo que ella no sabía es que la mujer con la que estoy ahora, también conocía la historia. Lo sabía todo. Fue ella quien, sin querer, escuchó mi conversación en un café, mientras me desahogaba con una amiga. Fue ella quien se acercó a mí, no por lástima, sino por empatía. Y fue ella quien me enseñó que el amor verdadero no es perfecto, pero sí leal. Que la fidelidad no es una obligación, es una elección. Que el respeto no se exige, se cultiva. Y entonces, cuando todo parecía revelado, cuando pensé que ya no quedaba nada por descubrir, ella vino a mí otra vez. No para reconciliarse, sino para confesarme algo. Algo que me hizo replantearme toda la historia. Algo que, de haberlo sabido antes, tal vez lo habría cambiado todo. O tal vez no. Pero, ¿qué me dijo ese día? ¿Y por qué, incluso después de tanto dolor, esa revelación aún tenía el poder de conmoverme por dentro? Esta es la parte de la historia que nadie sabe. Todavía. Bienvenido al canal. Aquí jamás apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias que escuchas son ficticias, pero se basan en situaciones reales para mostrar, con intensidad, cómo la infidelidad destruye vidas, corroe familias y deja profundas cicatrices. La moraleja es clara: quien traiciona, tarde o temprano, paga el precio. Ahora prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar es una historia impactante. Isen y Julia siempre han sido vistos como una pareja que parecía haber sido cuidadosamente forjada por el destino. Se conocieron de jóvenes, cuando ambos estudiaban administración de empresas en una universidad privada, y desde el principio, su conexión fue casi inmediata. Julia era decidida, observadora y dotada de una inteligencia que se reflejaba en cada mirada. Poseía una belleza que no deslumbraba, sino que se imponía, elegante, discreta y cautivadora. Isen era su opuesto, carismático, espontáneo, con un sentido del humor cautivador y una ligereza en sus gestos que hacía que incluso los momentos difíciles parecieran más llevaderos con él a su lado. Juntos, formaban un dúo armonioso, como si cada uno supiera exactamente dónde empezaba y terminaba para dejar espacio al otro. Salieron durante 5 años y se casaron durante 8 más, hasta que ocurrieron los acontecimientos que lo cambiarían todo. Vivían en un barrio tranquilo, en una casa espaciosa con porche de madera y un jardín bien cuidado, que Isen se aseguraba de regar cada tarde, como si se dedicara a mantener las raíces de algo más grande. Los vecinos disfrutaban de saludarlos por la mañana, y era común verlos paseando de la mano por el parque, hablando de la película del fin de semana o de las reformas del patio que llevaban meses planeando, pero que nunca tenían tiempo de hacer. Julia trabajaba en una multinacional financiera, donde había conseguido un puesto de supervisora tras años de intensa dedicación. Era respetada, puntual, competente, admirada por sus compañeros y también temida por su inquebrantable sentido de la ética. Isen, en cambio, trabajaba como coordinador de proyectos tecnológicos, con un horario más flexible, lo que le hacía responsable de buena parte de las tareas del hogar, algo que nunca pareció ser una carga para él. Siempre decía que cuidar de la casa significaba cuidar de los dos, y eso lo hacía feliz. En los primeros años de su matrimonio, viajaron constantemente. Visitaron París, pasearon por la nieve en Berlín, contemplaron el atardecer en Santorini y se perdieron juntos por las estrechas calles de Lisboa. En cada nuevo destino, renovaban sus votos silenciosos, que parecían no requerir palabras, solo gestos. Isen siempre lo grababa todo con su cámara analógica, creando álbumes artesanales que conservaban como reliquias. Julia sonreía al ver las fotos, pero siempre añadía que los momentos más importantes se grababan en el corazón, no en el papel. Él rió y dijo que prefería conservar ambos. Sin embargo, con el paso de los años, la rutina se apoderó de ella.
La carga de trabajo de Julia aumentó a medida que ascendía en la empresa. Reuniones más largas, viajes frecuentes, turnos de última hora. Isen no entendía, o al menos se esforzaba por entenderlo. Solía trasnochar, con las luces encendidas en la sala y una copa de vino en la mesa, solo para despedirse con un beso largo. Pero sus horarios empezaron a desentonar y sus conversaciones se volvieron más breves y prácticas, como recordatorios de la vida cotidiana: el fontanero viene mañana, no olvides tu cita, tenemos que pagar el seguro. La ligereza de las conversaciones dio paso a acuerdos tácitos, donde el amor seguía presente, pero oculto tras obligaciones y horarios. Aún así, seguían creyendo que su matrimonio era sólido. Planeaban tener hijos al año siguiente, cuando sus horarios estuvieran más organizados. Julia hablaba de un futuro con niños correteando por el jardín, mientras Isen construía mentalmente la habitación del bebé, imaginando qué cuentos le leería antes de dormir. Compró un libro sobre paternidad y lo guardó en el cajón de su mesita de noche como un preciado secreto. Ella aún no lo sabía, pero él ya había elegido el nombre que le pondría si tenía una niña. La cena anual de parejas de la empresa de Julia era uno de los pocos eventos donde Isen se sentía realmente fuera de lugar. El ambiente formal, las conversaciones sobre métricas y objetivos, las bromas privadas entre los compañeros que pasaban el día juntos, todo le aburría, pero nunca se quejaba. Vestía con elegancia, practicaba los comentarios ingeniosos y sonreía cortésmente en círculos donde apenas se le oía. Lo hacía por ella, como hacía todo. Sabía lo importante que era para Julia su presencia, representando la colaboración que siempre habían cultivado. No se trataba de la empresa, se trataba del símbolo de la presencia. Un matrimonio, decía, también se construye entre bastidores con sacrificios invisibles. En los días previos a la cena, Julia estaba más introspectiva. Parecía distraída, perdida en sus pensamientos, pero cuando Isen le preguntaba si algo andaba mal, respondía con una sonrisa contenida, diciendo solo que estaba cansada. Él la creía. Confiaba en ella con la convicción de quien nunca había imaginado ser engañado. El día anterior al evento, preparó la cena en casa, como hacía en las noches especiales. Velas, pasta casera, vino tinto. Ella le dio las gracias, dijo que necesitaba acostarse temprano, pero lo besó con una dulzura de antaño que lo hizo albergar la esperanza de que tal vez estuvieran recuperando ese algo que parecían haber dejado atrás. Esa noche, Isen sintió que Julia seguía siendo suya. Que a pesar de las prisas, la frialdad ocasional, los silencios al final del día, aún había amor, y eso era suficiente. La mañana de la cena comenzó con los dos preparándose juntos, riendo de la ropa que se probaban, compartiéndose el espejo y comentando las noticias de la radio. Era la versión más íntima de ambos, la complicidad silenciosa de quien comparte su vida sin tener que llenar cada espacio con palabras. Cuando ella salió temprano del trabajo, él se quedó en casa, arreglando los detalles de su atuendo, el regalo que llevaría a la rifa de esa noche y escribiendo, escondida en una tarjeta, una nota que pensaba entregar discretamente durante el postre. En ella, decía que planeaba llevarla a un lugar especial a finales de mes, donde pudieran celebrar su amor con la calma que les había robado el tiempo reciente. El destino ya estaba elegido, el viaje pagado. Un lugar junto al mar, con silencio, una hamaca en el porche y días enteros solo para ellos. Lo que ella aún no sabía era que, en ese lugar, Isen pretendía hacer algo que llevaba meses rondando en la cabeza: renovar sus votos matrimoniales y empezar a buscar un embarazo. Incluso había comprado anillos nuevos, en los que había grabado la frase que ella había dicho el día de su boda: te elijo a ti. Cada día. Esa era la parte que nadie veía. La parte que él construyó en silencio, mientras ella se sumergía en su trabajo, creyendo que todo estaba bien. Isen también lo creía. Lo creía tanto que no podía ver las pequeñas desviaciones, las miradas perdidas, los retornos más fríos. Estaba convencido de que todo volvería a la normalidad, solo necesitaba un empujón. Y eso era lo que representaba ese viaje, el empujón. El nuevo comienzo. El tiempo que Isen tardó en salir de casa esa noche estuvo lleno de serena alegría. Imaginó cómo reaccionaría ella al ver la tarjeta, al enterarse del viaje. La sonrisa que le dedicaría al saber que él aún soñaba con un futuro con ella. No sabía, no sospechaba, que a veces, por mucho que sueñen juntos, alguien puede despertar antes que el otro. E irse.
Sin avisar. Sin dejar rastro. Pero esa noche, seguía siendo solo un hombre enamorado, con un regalo en las manos y un plan en el corazón. Un plan que no se realizaría. Un plan que, al revelarse más tarde, no traería alegría, sino dolor. Y es en ese punto, en ese preciso momento, que todo empezaría a cambiar. La noche de la cena no empezó como Isen había imaginado. Al llegar al salón del hotel donde se celebraría el evento de la empresa, sintió que algo no encajaba. No solo le incomodaba la demora, sino la ausencia de un mensaje, un simple «¿Llegaste bien?», de Julia, como solía hacer en las reuniones formales. El ascensor tardó más de lo habitual, y durante el trayecto al salón sintió un peso en el estómago que no podía identificar. Tenía en las manos el regalo cuidadosamente envuelto para la rifa y el pequeño sobre con el boleto en el bolsillo de la chaqueta. Sus pasos eran lentos, pero no por inseguridad, sino por precaución, como si una parte inconsciente de su cuerpo intentara posponer lo que estaba a punto de ver. La sala estaba llena, las risas fuertes contrastaban con la música instrumental que llenaba la sala. Isen caminaba con la mirada atenta, buscándola entre las mesas. Vio a colegas sonriendo, otros saludando brevemente, pero ella no respondió. Hasta que finalmente la vio. Y entonces, el tiempo se detuvo. Julia estaba sentada, elegante, con el pelo recogido en un moño que dejaba al descubierto su cuello, justo como a ella le gustaba. Llevaba un vestido negro de corte sobrio y discreto, pero perfectamente diseñado para su cuerpo. Sin embargo, lo que lo paralizó no fue ver a la mujer que amaba, sino al hombre frente a él. Sentado con el cuerpo inclinado hacia ella, riéndose de algo que no podía oír, con una copa de vino casi vacía en una mano y la otra apoyada casualmente en el borde de la mesa. Julia sonreía. No era una sonrisa forzada, de alguien que intentaba ser educado. Era una sonrisa ligera, real, casi íntima. Sus ojos brillaban de una manera que Isen no había visto en meses, y lo atravesaron como una esquirla. Por un momento pensó en volver. Inventar una excusa, irse, fingir que no había visto nada. Pero se obligó a continuar. Caminó hacia la mesa, manteniendo la compostura, y se acercó con una sonrisa contenida. Ambos se sobresaltaron al notar su presencia. Julia se levantó rápidamente, casi tirando su vaso, y el hombre se enderezó en su silla, limpiándose la comisura de los labios con la servilleta como para borrar la cercanía del momento anterior. Isen extendió la mano para estrechar la suya, manteniendo la cortesía necesaria. Julia intentó aliviar la tensión con un comentario banal, pero le temblaba la voz. El ambiente había cambiado. Las risas habían cesado. La incomodidad era palpable, incluso entre el ruido que los rodeaba. Se sentaron. La cena transcurrió como una obra de teatro mal ensayada. Isen fingió estar concentrado en el menú, pero su mente corría, encajando las piezas, buscando pistas en los detalles que antes había ignorado. Sus manos estaban inquietas, jugueteando con los cubiertos y la servilleta, evitando el contacto visual. Intentó forzar una conversación, preguntarle sobre su día, comentar el evento, pero había algo en su tono que sonaba artificial, distante. El hombre, su jefe, ahora mantenía una postura más formal, como si le hubieran recordado que no estaban solos. Isen se preguntó cuánto tiempo llevaba sucediendo esto. No había ninguna prueba concreta, solo la convicción silenciosa de quien conoce profundamente los gestos de la otra persona. Y en ese momento, supo que lo habían superado. No necesitaba pruebas. Todo estaba en sus ojos. Al final de la cena, comenzó la rifa y la atención de todos se dispersó. Isen se marchó en silencio, diciendo que tenía que atender una llamada urgente. Caminó por el pasillo del hotel hasta llegar a una tranquila zona al aire libre, donde por fin pudo respirar hondo. Se sentó en un banco de piedra, apoyando los codos en las rodillas, y miró al suelo. No estaba enojado. Sintió un dolor sordo, como si algo en su interior se hubiera roto para siempre. Sacó el sobre del bolsillo, lo abrió y releyó la nota. Las palabras que había escrito con tanto cuidado ahora le parecían irónicas. Ese viaje ya no tenía sentido. Julia notó su ausencia unos minutos después y fue a buscarlo. Cuando lo encontró, su rostro estaba sereno, pero tenía los ojos enrojecidos. Se acercó vacilante,
preguntándole si todo estaba bien. Él dijo que sí, que simplemente no se sentía muy bien. Se sentó a su lado, intentando tocarle la mano, pero él la apartó con suavidad. No insistió. Se quedaron sentados en silencio, escuchando el sonido apagado de la música que venía del pasillo. Isen no la confrontó. No le preguntó nada. Solo dijo que quería irse a casa. El viaje de regreso fue casi sin palabras. En el coche, Julia intentó conversar, contarle algo gracioso sobre el suceso, pero se dio cuenta de que era inútil. Su silencio era un muro. En los días siguientes, Isen se volvió más introspectivo. Siguió siendo amable y presente, pero había una frialdad calculada en sus gestos. Julia lo notó, pero no hizo comentarios. Quizás por miedo, quizás por negación. Empezó a enviar mensajes más cariñosos, a preparar cenas improvisadas y a hacer pequeños favores. Pero nada parecía acortar la distancia entre ellos. Isen, a su vez, se dedicó de lleno al trabajo, la lectura y los entrenamientos que había abandonado meses atrás. Redescubrió el placer de correr por las mañanas y empezó a llegar a casa más tarde, alegando reuniones o compromisos de última hora. Julia intentó mantener el equilibrio, pero la incomodidad aumentaba. Una noche, mientras lavaba los platos, Isen notó que se encendía una notificación en la pantalla de su teléfono, que estaba sobre la encimera. Era un mensaje breve pero revelador: todavía estoy pensando en nuestra noche. Avísame cuando puedas hablar. No hacía falta leer el nombre del remitente. Conocía el número. Conocía la historia. Y ahora, por fin, tenía la confirmación. Siguió lavando los platos en silencio, secando cada cubierto con la misma calma con la que organizaba sus pensamientos. Al terminar, cogió el teléfono, borró la notificación y lo volvió a dejar donde estaba. Subió a su habitación, se acostó junto a ella y se durmió. Al día siguiente, salió temprano. Paró en una cafetería lejana, pidió un café fuerte y se sentó a escribir. Sacó una libreta vieja, de esas que guardaba para proyectos importantes, y empezó a escribir. No eran desvaríos. Eran planes. Listas. Pensamientos objetivos sobre lo que haría de ahí en adelante. Ya no se sentía confundido. Solo una especie de amarga claridad lo impulsaba. El viaje seguía en marcha, pero ahora, el significado había cambiado. Ya no sería un nuevo comienzo para los dos, sino el punto de partida para otra vida. Una vida en la que ya no estaría atado a alguien que eligió otro camino sin previo aviso. Julia empezó a notar el cambio con mayor intensidad. Sus gestos ahora eran calculados, distantes, e incluso cuando hablaba con ternura, había una ausencia en su mirada que no sabía cómo llenar. Intentó confrontarlo una noche, preguntándole si todo estaba bien entre ellos. Él respondió que todo era como siempre. Y esa respuesta dolió más que cualquier discusión. Julia sabía que había cruzado la línea, aunque todavía intentaba convencerse de que era reversible. Pero el silencio de Isen pesaba mucho. No era el silencio de quien no sabe qué decir. Era el silencio de quien ya lo ha dicho todo en su interior y ahora espera el momento de actuar. Una tarde, cuando Julia llegó temprano a casa, encontró la puerta del dormitorio entreabierta. Escuchó el suave sonido de la música que Isen solía escuchar mientras organizaba sus cosas. Entró despacio y vio la maleta abierta sobre la cama, con ropa cuidadosamente doblada. Junto a ella, el sobre con los papeles del viaje y una pequeña caja negra, aún cerrada. Su corazón se aceleró. Se acercó y leyó los documentos. Reconoció el nombre del hotel, el itinerario romántico, el paquete especial de renovación de votos. Y entonces abrió la caja. Dentro, los anillos. 2, nuevos, con un grabado en el interior. Tomó uno, leyó lo que estaba escrito y sintió que las piernas se le doblaban. Te elijo a ti. Todos los días. Esa frase la atravesó con una violencia silenciosa. Se sentó en el borde de la cama y se quedó allí, sosteniendo el anillo entre los dedos, intentando comprender cuándo lo había perdido. Cuando lo había cambiado todo por un momento que ahora ni siquiera parecía tan especial. Sintió las lágrimas correr y supo, por primera vez definitivamente, que había destruido algo que tal vez nunca podría reconstruir.
Esa misma noche, Isen llegó más tarde. Encontró la maleta cerrada y la caja con los anillos en el mismo lugar. Julia lo esperaba en la sala, en silencio. La saludó con un beso en la mejilla y se sentó en el sofá. Ella quería hablar, pero no sabía por dónde empezar. Así que, solo dijo una frase, con la calma de quien ya ha pasado por todas las emociones posibles. Lo sé todo. Y así fue como, sin gritos, sin escándalos, sin confesiones dramáticas, la traición dejó de ser solo una sospecha y se convirtió en un hecho. Irrefutable. Definitivo. Un punto sin retorno. Y en lo profundo de la mirada de Isen, había algo aún más profundo. Algo que Julia aún desconocía. Algo que, al salir a la luz, cambiaría no solo su historia, sino también lo que creía saber de sí misma. En aquella gris mañana de sábado, el silencio entre Isen y Julia ya no era un espacio de reflexión, sino un abismo lleno de recuerdos incongruentes y expectativas que nunca se hicieron realidad. Ella había pasado la noche anterior en la habitación de invitados, aunque él no le había dicho ni una sola palabra. Era como si ambos supieran que ya no había lugar para intentos vanos ni disculpas tardías. Julia se despertó antes del amanecer y pasó horas sentada en el borde de la cama, sosteniendo entre los dedos el anillo que él le había comprado para un nuevo comienzo, y que ahora representaba todo lo que había destruido con sus decisiones silenciosas. Tenía los ojos hinchados, la expresión cansada, pero había algo en su expresión que le recordaba arrepentimiento puro, no solo culpa. Arrepentimiento verdadero, de algo que nunca podría deshacerse. Isen, al otro lado de la casa, tomaba su café frío, mirando la pantalla de una tableta con las reservas de vuelos que ya no usaría. El viaje seguía pagado, las fechas confirmadas, pero el destino ahora era diferente, no solo geográfico, sino emocional. Había decidido que no tenía sentido alimentar los fantasmas de un amor que ella había dejado morir solo. Lo que lo impulsaba ahora no era la venganza, sino la necesidad imperiosa de liberación. Había pasado noches en vela imaginando todas las maneras de confrontar a Julia, ensayando monólogos que mezclaban dolor y desprecio, pero ahora que había llegado el momento, se dio cuenta de que no necesitaba alzar la voz. La verdad hablaría por él. Al mediodía, Julia bajó lentamente las escaleras y se detuvo frente a él en la cocina. Él no se movió. Permaneció sentado, mirando la taza como si en ella pudiera encontrar la respuesta a todas las preguntas que aún le dolían. Julia respiró hondo y preguntó si podían hablar. Isen asintió levemente y se levantó, dirigiéndose a la sala. Ella lo siguió y se sentaron en extremos opuestos del sofá, como dos desconocidos que no sabían por dónde empezar. El aire entre ellos era denso, como si todas las palabras no pronunciadas formaran un muro invisible. Julia fue la primera en hablar. Dijo que sabía que lo había lastimado profundamente y que no había excusa que pudiera borrar eso. No esperaba perdón inmediato, pero que necesitaba contárselo todo. Dijo que lo que pasó con su jefe fue un terrible error, nacido de la necesidad, de un momento de debilidad, de un vacío que ni ella misma podía justificar. Dijo que no significaba amor, no significaba planes, solo un impulso que lo destruyó todo. Isen escuchó todo en silencio, con la mirada fija en ella, como si intentara ver más allá de la superficie de sus palabras. Cuando terminó, él permaneció en silencio unos segundos, hasta que finalmente preguntó, con voz seca y firme, si eso era todo. Julia dudó. Bajó la mirada, juntó las manos sobre las rodillas y luego negó con la cabeza. Fue en ese momento que lo supo. Había algo más. Algo que ella dudó en decir, no porque fuera irrelevante, sino porque podría ser incluso más devastador que la propia traición. Isen se levantó lentamente, se acercó a los muebles de la sala y sacó un sobre blanco de uno de los cajones. Regresó al sofá, lo colocó sobre la mesa de centro y se lo acercó. Julia miró el sobre y, con expresión confundida, preguntó qué era. Isen respondió que, antes de que todo pasara, había planeado algo para ellos. Que había hecho una reserva, comprado anillos nuevos, escrito una nota, todo con la intención de darle lo que ella decía que tanto deseaba, un nuevo comienzo, tal vez incluso un hijo. Lo dijo con voz entrecortada, pero sin lágrimas. Julia abrió el sobre con manos temblorosas, leyó la nota y los detalles del viaje, y al ver las fechas, se cubrió la cara con las manos, como si quisiera desaparecer. Susurró una disculpa apenas audible,
pero Isen solo dijo que ya no tenía sentido. Lo único que necesitaba era una respuesta honesta. ¿Cuándo empezó exactamente? Fue entonces cuando Julia lo miró a los ojos, con lágrimas corriendo por su rostro, y finalmente confesó. Dijo que su primer beso había ocurrido 3 días antes de que él confirmara la compra del viaje. Que sentía algo roto en su interior, una ausencia que no podía nombrar, y que en ese frágil momento permitió que alguien se acercara. Pero luego dudó de nuevo. Tragó saliva con dificultad. Isen lo notó e insistió. Dijo que si iba a arriesgarlo todo, que lo hiciera ya. Y fue entonces cuando Julia soltó lo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Dijo que no fue solo un error físico. No fue solo una traición pasajera. Dijo que ella y su jefe habían empezado a verse más a menudo, pero que una noche, mientras Isen estaba fuera de la ciudad en una conferencia de trabajo, tomó una decisión precipitada. Dijo que esa noche, su jefe la llevó a una cabaña a las afueras del pueblo. Dijo que habían bebido vino, hablado de todo, que él la había hecho reír como no se había reído en mucho tiempo, y que ella, impulsada por esa sensación impulsiva de libertad y autoafirmación, había tomado una decisión que nunca había tomado con Isen. Lo miró a los ojos y dijo que esa noche había planeado decirle a Isen, cuando regresara, que quería un tiempo. Que había considerado terminar el matrimonio para vivir algo nuevo, aunque no estaba segura de lo que estaba haciendo. Isen simplemente observaba, inmóvil. No reaccionó. Y fue entonces cuando ella terminó de contárselo. Dijo que esa misma noche, mientras él se preparaba para una conferencia importante, le escribió un mensaje diciéndole que necesitaba tener una conversación seria. Pero no lo envió. En cambio, guardó el teléfono, fue al baño, se miró en el espejo y se dio cuenta de que no podía imaginar su vida sin él. Que todo era una vía de escape. Que el otro hombre no era amor, solo una distracción de lo que ella misma no había logrado construir en su interior. Dijo que al día siguiente, al verlo llegar a casa con una ligera sonrisa, trayendo flores y hablando del viaje sorpresa, se le encogió el corazón. Que quiso renunciar a todo en ese mismo instante, que intentó volver a ser la mujer que él amaba, pero el daño ya estaba hecho. Y entonces, con la voz entrecortada, Julia reveló lo que Isen nunca imaginó que escucharía. Dijo que, esa noche en la cabaña, no se protegieron. Que no había tomado ninguna precaución. Y que, unos días después, al darse cuenta del retraso, se hizo una prueba de embarazo sola, sin decírselo a nadie. Dijo que la prueba dio negativa, pero que durante 2 días enteros creyó estar embarazada. Y lo que destruyó a Isen no fue el hecho de haberse acostado con otro hombre, sino el hecho de haber considerado gestar un hijo que no sería suyo y seguir ocultándole la verdad. Dijo que lloró de alivio al ver el resultado, pero que en ese momento comprendió lo profundo que había llegado. Que había cruzado todos los límites. Y que nunca podría borrar eso de su memoria. Isen se puso de pie, se tapó la boca con la mano. Cerró los ojos. Y por primera vez en muchos años, dejó caer una lágrima sin intentar ocultarla. No por el posible embarazo, sino porque había descubierto que, mientras él preparaba un futuro para ambos, ella casi había traído otra vida al mundo, una vida que se sustentaría en una mentira. Julia se acercó, se arrodilló ante él, le tomó las manos y le dijo que lo amaba, que a pesar de todo, lo amaba. Que se había perdido a sí misma, pero que quería reencontrarlo. Que estaba dispuesta a todo. Isen la miró como alguien que una vez lo fue todo, pero que ahora es solo un reflejo. Dijo que aún la amaba, y esa fue la parte más cruel. Porque aunque la amaba, sabía que ya no podía confiar en ella. Y sin confianza, no había un nuevo comienzo. Su dolor era real, pero también lo fue su decisión. Y entonces se marchó. Subió a su habitación, cogió su maleta y, al bajar, simplemente dijo que necesitaba tiempo. Ella intentó detenerlo, pero sabía que era inútil. Julia se quedó allí, en medio de la habitación, viendo salir por la puerta al hombre que amaba. Y mientras el sonido de la llave girando en la cerradura resonaba por el pasillo, supo que nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron una mezcla monótona de desplazamiento y silencio. Isen no volvió a casa esa semana. Se alojó en un pequeño apartamento que había alquilado para reuniones ocasionales de la empresa, y allí pasó los días intentando reorganizar sus pensamientos. No era una huida,
era un intento de encontrar un espacio neutral, donde los recuerdos no lo asfixiaran en cada habitación. El lugar era sencillo, sin adornos, casi impersonal, lo que ayudaba a hacer más llevadero el estado emocional. Ya no lloraba. El dolor, que antes había sido incandescente, ahora se transformaba en algo más oscuro, más denso, como si una parte de él hubiera muerto, y el duelo por ese pedazo de su corazón lo hacía moverse a cámara lenta. Intentó mantener su rutina con una precisión casi mecánica, despertarse temprano, correr, comer, responder correos electrónicos, leer. Pero nada era realmente vivido, solo vivido. Mientras tanto, Julia permaneció sola en casa. Pasó horas en silencio, recorriendo los pasillos, tocando objetos con silenciosa nostalgia. Vestía su ropa, escuchaba las listas de reproducción que él solía escuchar mientras cocinaba. Intentó, de alguna manera, acercarse a lo que había perdido, pero ahora sin el consuelo del contacto, sin la posibilidad de un perdón inmediato. La confesión había sido devastadora, no solo para él, sino también para ella, porque ahora sentía la verdadera magnitud de la destrucción que había causado. Lo que antes parecía un simple error emocional se había revelado como una ruptura irreversible con la vida que habían construido. Sabía que, con cada día que Isen se alejaba, la distancia entre lo que habían sido y lo que nunca volverían a ser se hacía más grande. Un martes lluvioso, Isen decidió visitar a su madre, que vivía en una ciudad a 2 horas de distancia. No la había visto en meses, siempre posponiéndolo con la excusa de la prisa. Pero ahora sentía que necesitaba ese consuelo, aunque fuera tácito, aunque solo fuera en silencio. La mujer lo recibió con un largo abrazo, sin hacer preguntas. Preparó su comida favorita, puso el té en la mesa y lo dejó hablar cuando quisiera. Y fue solo al final de la noche, tras una larga conversación sobre la infancia, los recuerdos y los arrepentimientos, que Isen compartió su historia. No mencionó detalles sórdidos, solo lo esencial. Al terminar, su madre simplemente le tomó la mano y le dijo que a veces el amor verdadero no basta cuando se pierde el respeto. Y que seguir adelante, aunque se siga amando, es una de las decisiones más humanas y valientes que se pueden tomar. Isen regresó al apartamento esa noche con la mente más ligera, como si esas palabras le hubieran quitado un peso de encima. El fin de semana siguiente, aceptó la invitación de un viejo amigo a un evento benéfico. No estaba de humor para fiestas, pero la idea de salir de ese limbo emocional lo impulsaba. El lugar era un centro cultural con una exposición de fotografía y una pequeña actuación de jazz. Fue allí, entre una conversación informal sobre arte y un comentario sobre vinos, donde conoció a Elena. Era curadora de arte, apasionada por la literatura rusa, y tenía una mirada serena que no exigía nada, pero ofrecía presencia. Isen le hablaba como si recordara el placer de estar en paz. No hubo chispas, ni promesas, solo un entendimiento tácito de dos mundos que se cruzaban en el momento justo. Durante los días siguientes, siguieron hablando, intercambiando mensajes, quedando para tomar café. Y poco a poco, sin darse cuenta, Isen fue redescubriendo el valor de los pequeños descubrimientos. Mientras tanto, Julia finalmente decidió actuar. Ya no soportaba la sensación de estar al margen de su propia vida. Llamó a Isen y pidió verlo. Él dudó, pero aceptó. Quedaron en tomar un café un viernes por la tarde. La reunión tuvo lugar en un lugar neutral, lejos de la casa donde vivían, y ambos llegaron con semblante serio. Julia estaba visiblemente más delgada, con ojeras, pero mantenía una postura firme. Empezó diciendo que no esperaba volver con él ni intentar forzar nada, pero que necesitaba decir ciertas cosas antes de que fuera demasiado tarde. Volvió a disculparse, pero esta vez no con el peso de quien espera ser perdonado, sino con la dignidad de quien comprende la magnitud del daño que había causado. Dijo que era el mejor hombre que había conocido y que lamentaría haberlo perdido todos los días de su vida. Isen la escuchó atentamente. Cuando terminó, respiró hondo y respondió con calma. Dijo que aún la amaba, pero que ese amor no era suficiente. Pasó meses intentando comprender qué podría haber hecho de otra manera, hasta que se dio cuenta de que no se trataba de él. Que ella se había perdido sola, y ahora necesitaba encontrarse sola también. Julia bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. Dijo que estaba empezando terapia, que quería reconstruirse como mujer, como ser humano. Isen asintió suavemente.
Dijo que la apoyaba. Y entonces, en un momento de dolorosa honestidad, confesó que estaba conociendo a alguien. Que era reciente, leve, pero real. Julia cerró los ojos por un momento, como si absorbiera el golpe, y luego, con la voz entrecortada, dijo que esperaba que él fuera feliz. Que se lo merecía. Tras ese encuentro, cada uno tomó su camino. Isen se permitió vivir su relación con Elena con cautela y sinceridad. No fue una fuga ni un reemplazo. Fue un nuevo comienzo, construido sobre ruinas que él mismo había limpiado. Elena respetó su ritmo, nunca le exigió más de lo que podía dar y, poco a poco, llenó los vacíos sin invadir nada. Julia, en cambio, se sumergió en un profundo proceso de autodescubrimiento. Dejó su trabajo, viajó sola durante unas semanas, escribió cartas que nunca envió. Empezó a dedicarse a proyectos sociales, como una forma de reconectar con algo más grande que su propio dolor. Pasaron los meses. Hasta que una invitación inesperada llegó al correo de Isen. Era una invitación a una boda. Julia iba a casarse consigo misma. Literalmente. Un evento pequeño y simbólico, con algunos amigos y familiares, donde declararía su amor propio y un nuevo comienzo. Una ceremonia íntima, sin pompa, pero con mucho significado. Se quedó paralizado frente a la pantalla. No sabía si debía ir, pero en el fondo, comprendía que no se trataba de ella, sino de él también. Aceptó. Fue al evento con Elena. Se sentó en las últimas sillas, vio a Julia subir al pequeño escenario y leer sus votos de un nuevo comienzo con lágrimas en los ojos. Ella no lo vio. O si lo vio, fingió no verlo. Pero al final de la ceremonia, sus miradas se encontraron por un instante. Y en ese breve momento de silencio entre dos mundos que se amaban tanto, ambos supieron que ese era el final. El final de una historia de amor, pero el comienzo de algo nuevo para ambos. De camino a casa, en el coche, Isen sujetó firmemente la mano de Elena. Dijo que quería llevarla a ese lugar en el viaje que nunca hizo. Que quería empezar a construir algo real desde entonces, sin prisas, sin miedo, pero con todo lo que había aprendido. Elena sonrió, no como quien gana una disputa, sino como quien recibe un corazón restaurado. Y fue así, sin tener que borrar el pasado, que Isen finalmente comprendió que la vida no recompensa a quienes no sufren, pero sí a quienes no se rinden. Tras la ceremonia simbólica de Julia, el mundo de Isen pareció finalmente tomar forma. La imagen de ella, vestida de blanco, sonriendo con lágrimas en los ojos al declararse amor propio, quedaría grabada en su memoria no como un fantasma de lo vivido, sino como un recordatorio de que el dolor, cuando se acepta, también puede ser una puerta a la redención. Ya no se trataba de juzgar quién había cometido el mayor error, quién se había rendido primero o quién había sufrido más profundamente, sino de comprender que el amor a veces requiere despedidas para florecer de otra manera, aunque nunca provenga de las mismas raíces. Isen abandonó el lugar con el corazón en calma, algo que no había sentido en mucho tiempo. Elena, a su lado, no lo presionó, no le hizo preguntas, simplemente lo acompañó en un silencio cómplice, como si respetara el viaje emocional de alguien que aún sana las cicatrices de un campo de batalla emocional. En los días siguientes, Isen comenzó a reorganizar su vida de forma más consciente. Ya no vivía por impulsos ni en piloto automático. Sus decisiones tenían peso, intención, un cuidado que quizá yo no había notado antes. El apartamento que compartía con Elena empezó a adquirir un toque más personal. Con su sensibilidad artística, ella daba vida a los espacios, pero respetaba cada objeto antiguo, cada recuerdo de su pasado. Nunca intentó reemplazar nada. Nunca cuestionó los recuerdos. Simplemente vivió con ellos, hasta que, naturalmente, lo nuevo tomó el lugar de lo viejo. Isen, a su vez, correspondió con atención. Escuchó más, habló con más profundidad, reveló pensamientos que antes había mantenido ocultos en capas secretas. Había aprendido, a través del dolor, que el silencio también es una forma de traición cuando oculta lo que debe compartirse. Julia, por otro lado, comenzó a vivir con una intensidad más introspectiva. Abrió un pequeño estudio de escritura terapéutica, donde guiaba a otras mujeres a usar las palabras como herramienta de sanación. Su caso, que nunca se expuso en detalle, inspiró a otras a hablar sobre el trauma, la pérdida, el abandono y la culpa.
A partir de su propio error, construyó un nuevo propósito. Todavía amaba a Aizen, y eso era innegable, pero había comprendido que el amor no siempre se traduce en reciprocidad. A veces, la mejor manera de amar a alguien es liberarlo para que no regrese. Algunas noches, sacaba las viejas cartas que él había escrito, las leía en silencio, lloraba y luego las guardaba. Eran reliquias de una vida que fue, y que nunca debería haber sido olvidada, solo comprendida. El dilema empezó a surgir cuando invitaron a Aizen a participar en un panel sobre ética emocional y relaciones saludables, promovido por una ONG dedicada a la salud mental. La invitación provino de un viejo amigo de la universidad que había seguido su trayectoria personal en redes sociales y admiraba su honestidad al hablar sobre la superación de obstáculos. La propuesta era compartir su experiencia sin mencionar nombres, preservando la identidad de las personas involucradas. Aizen dudó. No sabía si estaba listo para convertir su dolor en un discurso público. Pero después de hablar con Elena, quien lo animó con serenidad y empatía, decidió aceptar. Durante días, preparó su discurso, no con la intención de exponer a nadie, sino de mostrar cómo la traición, más que un acto de deslealtad, es una fractura moral que resuena en capas más profundas de lo que uno podría imaginar. Habló sobre la reconstrucción, el perdón interno y la importancia de comprender que nadie traiciona solo al otro, sino a sí mismo primero. El evento fue conmovedor. Al final de la charla, una mujer del público se acercó a él entre lágrimas, diciéndole que, tras años de silencio, por fin había encontrado el coraje para dejar una relación abusiva. Aizen no buscaba ese tipo de regreso, pero comprendía que, a veces, nuestra historia más dolorosa es el puente hacia la libertad de alguien. Esa misma semana, un periodista cultural publicó un artículo sobre el evento, e incluso sin mencionar nombres, el subtexto llegó a Julia. Al leer el texto, se sintió orgullosa, pero también la invadió una profunda inquietud. Porque sabía que, aunque había seguido adelante, una parte de ella aún no se había perdonado del todo. Y el hecho de que Aizen fuera ahora un ejemplo de superación pública, mientras que ella solo era una figura de arrepentimiento privado, la desestabilizó. La semana siguiente, Julia decidió escribir una carta. No a Aizen, sino a sí misma. Una carta que yo guardaría como una especie de último apunte. Él escribió con una sinceridad brutal, sin adornos, sin defensas. Asumió la responsabilidad de todas las decisiones, todas las omisiones, todos los silencios que gritaban entre ellos cuando aún había tiempo para cambiar. Ella admitió que no había sido infiel solo por debilidad emocional, sino por egoísmo, porque le faltó el coraje para afrontar su insatisfacción matrimonial. Él dijo en esa carta que nunca había sido la víctima de la historia, aunque a menudo había fingido serlo para sobrevivir a su propia culpa. Y al firmarla, no se disculpó ni intentó terminarla con una frase poética. Simplemente escribió, ahora soy otra persona. Pero yo era esa. Ese mismo día, Aizen recibió una oferta de trabajo inesperada en otra ciudad. Un proyecto de innovación social vinculado a la tecnología y la educación, algo que siempre había soñado con desarrollar. La idea de cambiar, de dejar el lugar donde todo había sucedido, empezó a sonar como algo natural. Habló con Elena sobre la posibilidad y, para su sorpresa, ella no dudó en apoyarlo. Dijo que lo acompañaría, sin reservas, y que quizás les vendría bien empezar de cero, lejos de los recuerdos que aún perduraban en los lugares más banales, como los cafés de las esquinas o las calles por las que solían caminar. Aizen no respondió de inmediato. Necesitaba procesarlo. Pasó esa noche reflexionando, paseando por la ciudad, revisitando lugares que una vez fueron escenario de sencillas alegrías. Al pasar por el viejo restaurante donde le propuso matrimonio, sintió una opresión en el pecho, pero no de dolor, sino de comprensión. Algunas historias terminan exactamente donde empezaron. Y eso está bien. En los últimos días antes de la mudanza, Aizen decidió escribirle un correo electrónico a Julia. No era una carta abierta, ni un intento de reconciliación. Era un cierre necesario. En el correo, le decía que no le guardaba rencor. Que ella había sido el gran amor de su vida, pero que ahora, el gran amor de su vida era él mismo. Le decía que comprendía sus decisiones y que deseaba profundamente que encontrara todo lo que buscaba, pero en paz, sin culpa. Julia respondió con un simple, gracias. Y en esa palabra, sin adjetivos, sin justificaciones, había un alivio mutuo.
El día de la mudanza llegó con un cielo despejado, casi simbólico. Isen cerró la puerta del apartamento con Elena a su lado y, al bajar las escaleras, no miró atrás. No por frialdad, sino porque sabía que para avanzar de verdad, hay que fijarse solo en donde se quiere estar, no en donde se dejó. En el coche, Elena le tomó la mano y juntos partieron hacia su nuevo destino. Pero el destino, como siempre, aún les tenía reservado un último giro inesperado. Un último reflejo del pasado a punto de cruzarse en su camino antes de que la historia terminara en un pleito. Una revelación que aún no se había hecho, una pieza del rompecabezas que ambos creían haber resuelto por completo. Algo aún flotaba en el aire, no como un peso, sino como un susurro esperando ser escuchado. Y esta revelación, cuando llegara, no cambiaría los caminos recorridos, sino que revelaría lo que realmente permanecía en lo más profundo, intacto, entre todo lo dicho, sentido y oculto. El coche llevaba más de 3 horas circulando por la autopista cuando Isen notó que el silencio entre él y Elena no era incómodo. Era sereno. Sus dedos se posaban suavemente sobre su muslo, sin exigencias, sin presión. La radio sonaba una canción baja y melancólica, y había una sensación en el aire que no era de partida, sino de nuevo comienzo. La nueva ciudad representaba más que una oportunidad profesional, era una oportunidad para redefinir límites, para reconstruir todo sobre una nueva base, con una nueva intención. Y, más que eso, era la materialización del coraje de dejar atrás algo que, por inmenso que hubiera sido, ya no encajaba en el presente. Pero incluso con todo lo nuevo por delante, había una extraña sensación de que la historia aún no había dicho su última palabra. Era como si el pasado susurrara, no para ser revivido, sino para ser cerrado definitivamente. Al llegar, se instalaron en un apartamento modesto y luminoso, con grandes ventanales y vistas al río. Elena empezó rápidamente a decorar el espacio con sus acuarelas y libros, y Isen se dedicó a organizar la oficina improvisada. Las primeras semanas fueron tranquilas, marcadas por almuerzos sencillos en el balcón, paseos nocturnos y pequeñas rutinas que poco a poco moldearon la nueva vida que construían juntos. Aún así, había momentos en los que él se perdía en sus pensamientos, con la mirada fija en un punto del paisaje como esperando algo que ni siquiera podía nombrar. Elena, sensible como siempre, respetaba su silencio sin intentar llenarlos, pero una noche, tras su regreso de un día particularmente intenso de reuniones, lo llamó al sofá y le dijo, con firme dulzura, que no necesitaba ocultar que aún había fragmentos del pasado reorganizándose en su interior. Que amarlo también incluía aceptar que se había roto y que no había prisa por recomponerlo todo. Isen la abrazó, como agradeciéndole sin palabras, y se quedó allí unos minutos, respirando la tranquilidad de estar finalmente con alguien que entendía los tiempos del corazón. Entonces, un sábado por la mañana, llegó una caja por correo. El remitente era un familiar, un viejo amigo que había formado parte del mismo grupo que él y Julia frecuentaban en los primeros años de su matrimonio. Isen abrió la caja con curiosidad y encontró dentro una carpeta de cuero desgastada con algunos documentos, notas y una memoria USB. También había una carta escrita a mano. El amigo explicó que, mientras vaciaba la casa de su tía recientemente fallecida, había encontrado la carpeta escondida en uno de los estantes de la oficina, y al ver los nombres en los papeles, se dio cuenta de que debían devolvérselos. Dijo que no sabía si significaba algo importante, pero que creía que Isen sabría qué hacer. Isen se quedó paralizado. Se había olvidado de la carpeta. Formaba parte de un viejo proyecto de libro que él y Julia habían comenzado juntos en los primeros años de su matrimonio, algo íntimo, donde anotaban pensamientos, diálogos e ideas para personajes inspirados por ellos dos. Tenían la costumbre de escribirse cartas ficticias, como si fueran personajes de una historia paralela. Pero lo que le llamó la atención fue la memoria USB. Nunca habían usado tecnología en el proyecto, todo estaba escrito a mano. Conectó el dispositivo a su portátil y solo encontró un archivo de video. Le dio al play, con el corazón apesadumbrado. La imagen al principio era borrosa. Luego se estabilizó, revelando a Julia. Su rostro estaba serio, con el pelo recogido y parecía nerviosa. Miró a la cámara unos segundos antes de empezar a hablar. Dijo que no sabía si él la vería alguna vez, pero que necesitaba grabarla antes de perder el valor. La grabación estaba fechada 2 semanas después de la separación oficial. Y en los minutos siguientes, se derrumbó.
Dijo que había descubierto, meses antes de que saliera a la luz la traición, que Isen había encargado un collar exclusivo a un orfebre de la ciudad. Era una joya única, hecha a medida, con una piedra que ella había mencionado casualmente en una conversación. Isen había planeado regalar el collar junto con la invitación al viaje y los anillos nuevos. Pero ella encontró el recibo por casualidad, antes de cualquier revelación. Y lo más devastador, se dio cuenta de que, incluso antes de la traición, él todavía la amaba con una pureza que ella ya no podía corresponder. Dijo que el collar nunca fue entregado porque lo devolvió al orfebre, en silencio, sin decirle nada a Isen, como si rechazara un regalo que sabía que no merecía. El video continuó con dolorosas confesiones. Julia contó que, durante su breve romance con su jefe, le había escrito una carta de despedida a Isen, detallando las razones por las que quería romper, pero que no se había atrevido a entregársela. Dijo que aún conservaba la carta, y que si él estaba viendo el video, significaba que, de alguna manera, aún esperaba que la entendiera. Y entonces sacó un sobre amarillento del bolsillo, lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leerlo en voz alta. Sus palabras fueron duras, pero increíblemente lúcidas. Dijo que no lo culpaba de nada, que el problema nunca había sido él. Que su amor era demasiado grande, y que se había perdido a sí misma intentando vivir algo que nunca tuvo el valor de vivir plenamente. Que, en lugar de pedir ayuda o confesar sus dudas, prefirió callar y fingir. Y que ese era el error más grave, haber mentido por omisión, por cobardía. Isen cerró su portátil antes de que terminara el video. No necesitaba oír el final. Ya había comprendido lo esencial. Esa grabación no cambió los hechos, pero reveló una capa de dolor que nunca había considerado. No era una excusa. Era la cruda verdad de alguien que finalmente se enfrentaba a sus propios monstruos. Permaneció en silencio durante horas, caminando por el porche, contemplando el paisaje. Elena llegó y, al ver su expresión, simplemente se acercó y lo abrazó. Él se lo contó todo, con calma, sin ocultar nada. Ella lo escuchó atentamente, le hizo pocas preguntas y, al final, dijo que tal vez ese era el verdadero final. Que para seguir adelante, necesitaba escuchar la versión de la historia a la que nunca había tenido acceso. Y que ahora, sabiéndolo todo, podía elegir qué hacer con esa verdad. Esa noche, Isen escribió una carta. No a Julia. Ni a Elena. Sino a sí mismo. Una especie de ritual íntimo de liberación. Escribió todo lo que sentía, todo lo que cargaba y todo lo que ya no quería cargar. Rompió la carta al terminarla y tiró los pedazos al río al día siguiente. El viento se llevó las palabras, como un susurro que por fin podía silenciarse. Días después, caminando con Elena por un mercado callejero, sintió algo diferente. No era una alegría explosiva, ni euforia. Era paz. Una serenidad que solo llega cuando miras atrás y no queda nada que doler, nada que decir. Cuando llegas al final del camino y por fin puedes respirar sin peso. Cuando tomó la mano de Elena, no hubo sombra de comparación, ninguna proyección. Solo existía el presente. Y eso fue suficiente. Pero el destino le tenía reservado un último golpe. Al volver a casa esa tarde, Isen recibió una notificación. Un nuevo correo electrónico. Era de Julia. Breve, conciso. Simplemente decía, fui a recuperar el collar. Lo guardé para mí, no como un recordatorio de nosotros, sino como símbolo de lo que perdí por no saber amar bien. Espero que hayas encontrado el tuyo. Isen sonrió. Una leve sonrisa de aceptación. No respondió. No hacía falta. La historia finalmente estaba lista para terminar. La primavera siguiente, el río que atravesaba la nueva ciudad de Isen parecía más caudaloso, reflejando la luz del atardecer como si la naturaleza también se permitiera recomenzar. Los días se habían vuelto más predecibles, pero no en el sentido rutinario, sino en su paz, en su silenciosa armonía. Elena era ahora una parte profunda y sólida de su vida, no como un reemplazo de un viejo amor, sino como una presencia que le permitía a Isen redescubrirse como hombre, como compañero, como alguien capaz de volver a creer en el amor sin la sombra de trauma sin resolver. Su trabajo marchaba bien,
los proyectos sociales que había diseñado con jóvenes vulnerables empezaban a dar frutos, y en cada conversación, en cada idea que surgía, había un rastro del dolor que una vez lo desgarró, ahora transformado en una herramienta para levantar a otros que también habían sido destrozados. Isen ya no buscaba el significado de lo sucedido, simplemente respetaba el camino como parte de lo que lo había formado. Julia, en cambio, había empezado a vivir con otra intensidad. Tras grabar el video y enviar el último correo electrónico, algo en su interior se acalló por completo. No era culpa, eso aún afloraba de vez en cuando, como un eco, sino la necesidad de intentar arreglar lo que sabía que estaba roto. Su estudio de escritura creció más de lo que imaginaba. Mujeres de diferentes edades y orígenes se acercaron a ella, trayendo historias que, de forma casi simbólica, reflejaban la suya. Julia las escuchó con paciencia, las guió en ejercicios de reconstrucción emocional y, sin que ellas lo supieran, utilizó esas sesiones como una forma de seguir sanándose. Nunca volvió a involucrarse con nadie. No por amargura ni por un duelo interminable, sino porque comprendió que, antes de permitirse amar de nuevo, necesitaba amar de verdad quien era ahora, sin máscaras, sin artificios, sin la constante sensación de incompetencia que una vez la hizo desviarse del camino. Aún conservaba el collar. No lo usó, pero lo mantuvo en la mesa del estudio como un sutil recordatorio de lo que se pierde cuando no eliges con todo el corazón. Una mañana, mientras paseaba por una feria del libro, Julia vio la pancarta de un libro con el nombre de Isen. Era una novela inspirada en experiencias reales, como decía el subtítulo. Había una fila para pedir autógrafos, gente comentando el impacto de la narrativa y un pequeño grupo esperando escuchar la charla del autor. Julia dudó. No sabía si acercarse. Pero algo la empujó. Se detuvo a un lado de la carpa, entre columnas de libros, y lo vio. Isen era más maduro, su mirada más serena, su sonrisa contenida y sincera. Se dirigió al público con una claridad que transmitía verdad. Dijo que el amor es, ante todo, una decisión constante. Que no se trata solo de sentir, sino de elegir a alguien cada día. Y que cuando esa elección se rompe, lo que se pierde no es solo a la otra persona, sino una parte de uno mismo que quizá nunca se recupere de la misma manera. Julia no esperó al final. Se fue antes de los aplausos, con lágrimas en los ojos, pero también con una pequeña sonrisa, porque sabía que, de alguna manera, había contribuido a llegar hasta allí. La semana siguiente, Isen recibió una propuesta para ampliar su trabajo de educación emocional a través de la literatura, involucrando a escuelas públicas de varias ciudades. El proyecto requeriría viajes constantes, conferencias e interacción con jóvenes que nunca habían aprendido a gestionar sus sentimientos. Elena, como siempre, lo apoyó. Pero fue más allá. Dijo que quería formar parte no solo como compañera, sino también como alguien que tenía algo que enseñar. Y así, juntos, transformaron el dolor de un pasado que casi los aplastaba en un presente fértil, lleno de propósito. El amor entre ellos no era espectacular, pero sí firme. No vivían de recuerdos ni explosiones, sino de pequeñas decisiones cotidianas que consolidaron la relación como una construcción que resistía al tiempo y a los fantasmas. Un año después, regresaron a la ciudad donde todo comenzó, no por un regreso sentimental, sino por una conferencia donde Isen hablaría. Al pasar frente a la vieja casa, él le pidió a Elena que detuviera el coche. Ella pasó unos minutos observando el lugar que una vez fue sinónimo de todo. Ya no había dolor, solo un recuerdo lejano. En la puerta, una nueva pareja decoraba la entrada con macetas. La vida continuaba. Y eso, más que cualquier palabra, era la mayor prueba de que el tiempo realmente tiene el poder de curar lo que parece incurable. Julia, en el segundo aniversario de su ceremonia simbólica, celebró un evento íntimo en el estudio. Leyó fragmentos de cartas que nunca envió y, por primera vez, compartió fragmentos de su propia historia con algunos de sus alumnos. No mencionó nombres, pero describió con sinceridad cada dolor, cada pérdida y, sobre todo, cada decisión. Al final, uno de los alumnos le preguntó si se arrepentía de algo. Julia sonrió, miró el collar sobre la mesa y dijo que sí, pero que ese arrepentimiento ya no la paralizaba. Hoy comprendió que no todo error debe condenarse para siempre, siempre que sea una enseñanza. Y que su mayor error fue no decir la verdad cuando aún había tiempo. Pasaron los años. Isen y Elena tuvieron una hija.
La llamaron Clara, en honor a la luz que encontraron tras la oscuridad. Julia publicó un libro de crónicas sobre las muchas maneras de empezar de nuevo, bajo seudónimo. El libro fue un éxito entre las mujeres que buscaban el sentido de la vida tras grandes pérdidas. Nunca volvieron a verse. Nunca intercambiaron una palabra. Pero en su interior, sabían que su amor, por mucho que hubiera sido herido, les había enseñado el sentimiento más profundo, el coraje para seguir adelante incluso después del caos. Y quizás ese sea el verdadero final. No todas las historias de amor tienen que terminar con un reencuentro. A veces, el final más justo es aquel en el que cada persona encuentra su propia verdad y aprende a vivir con ella. Ahora, comenta aquí qué te pareció esta historia. Queremos saber tu opinión. ¿Qué harías en el lugar de los personajes? ¿Crees que algunas heridas sanan para siempre? Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia nueva como esta. Y recuerda, la traición destruye. Destruye el amor, destruye la confianza y socava todo lo construido con esfuerzo, dedicación y verdad. La traición no es un error casual, es una elección. Y toda elección tiene un precio. Este canal no apoya, fomenta ni idealiza ninguna forma de engaño. Nuestra misión es mostrar, con historias impactantes, cómo afecta vidas y deja huellas imborrables. Hasta la próxima historia.